28. Ardamantua. Una impresionante explosión ocurrió y la onda expansiva barrió a través de la empalizada. La fuerza hizo trizas la estructura prefabricada que provocó el derrumbe de muchos de los bloques de piedra y rocas que los expertos supervivientes del Algeria habían apilado en los muros de protección. Fue una explosión de sobrepresión, el tipo de conmoción que podría haber acompañado una detonación de varios megatones en una masa de tierra contigua. La onda de expansión de la explosión viaja a través de la angustiada atmósfera de Ardamanto como una ola sonora, cruzando continentes, arremolinando mares, levantando el suelo, despojando la vegetación y destruyendo bosques. Fue acompañada por la ráfaga de ruido más alta y más larga de todas, una explosión que todo ser viviente en Ardamantua podría sentir en sus entrañas y en su diafragma. Le sacudió los órganos internos, incluso aquellos encerrados en los reforzados blindados y cuerpos transhumanos de los adeptos astartes. Hizo que sus tímpanos se rompieran y sangraran sus narices. Se enterró en el cerebro como clavos de hierro. En la cámara del nido burbuja, el adepto, que había puesto de pie triunfante, los cables tensos en sus cuencas y sus brazos extendidos mientras aullaba las palabras en voz alta. Soy masacre, soy masacre. Los improvisados aparatos del Magos Biologics comenzaron a funcionar mal. Las conexiones producían cortocircuitos y las pantallas de los monitores estaban sufriendo interferencias, bloqueándose o disolviéndose en cuadrados de silbamento ruido blanco. Laurenti y Heinemann habían caído agarrándose sus oídos agónicamente. El suelo se sacudió. Las paredes resonaban y se agrietaban dentro de la gran perturbación atmosférica que pasaba por encima de la empalizada. Los fragmentos de material del nido burbuja, traslúcidos y grises, se desprendían de las paredes deformadas y fracturaban el curvado techo. Amanecer y Masacre comenzaron a moverse por el túnel, volviendo a la superficie para conocer la naturaleza de la crisis, pero la irrupción de un poderoso vendaval los hizo dar la vuelta. Entonces, el viento y el ruido desaparecieron bruscamente, y la breve vibración comenzó a disminuir. El adepto dejó de hablar para siempre y se desplomeó, rompiendo el último de sus enchufes con el movimiento de su cuerpo. Amanecer y Masacre se precipitaron hacia la superficie, con sus botas revestidas de acero, tronando a lo largo del suelo cenos. Hilos de vapor colgaban en el mundo crepuscular. La empalizada estaba arruinada. Los hermanos que estaban en la superficie habían sido maltratados más gravemente por la sobrepresión que aquellos como Amanecer y Masacre que se habían beneficiado del refugio de los túneles del nido. El cielo era de un color enfermizo, con manchas como la carne magullada. Toda la cobertura de nubes parecía haber desaparecido y el viento había amainado. Era difícil pensar a dónde se podrían haber ido todas las nubes. Se escuchaba un sonido fuerte, un zumbido extraño en el aire, y una fina lluvia implacable caía directamente, dura y fría. La luna colgaba por encima de ellos, llenando el cielo. Era enorme y negra. Parecía tan cerca que debía estar descansando en el borde de Artamantua, apoyándose en los picos de las montañas del planeta. Era solo una ilusión, por supuesto, de que jamás ningún cuerpo celeste podría estar tan cerca de otro sin alguna forma de suspensión técnica o campo de mantenimiento energético mucho más allá de las capacidades de la humanidad imperial. Masacre de amanecer, podían ver la superficie de la luna, nudosa y entrelazada, un vasto patrón de restos fundidos y placas de metal interconectadas. Se veía como un mecanismo de relojería gigante, medio oxidado, o algún intrincado planeta de juguete, cuya cubierta de colores brillantes había sido retirada para exponer el funcionamiento interno. Amanecer vio las naves, pequeñas en comparación, que salían del interior de la luna lanzándose hacia el cielo. Parecían insectos pululando entre su masa, saliendo de su colonia en un día caluroso del año para levantar el vuelo y migrar. Miles, había miles de ellas. Estaban demasiado lejos para identificarlas de forma fiable, pero Amanecer tenía la suficiente comprensión en la escala comparativa para saber que algunas de ellas eran pequeñas naves atmosféricas y otras eran grandes naves de guerra con capacidad para navegar por el espacio. Lo que estaba viendo era una formación de ataque, uno mixto, diseñado para golpear objetivos en tierra y en el espacio cercano simultáneamente.
Una incursión de despliegue rápido de gran magnitud. Un ataque a nivel planetario. Una fuerza de invasión. Amanecer, oyó el silbido de las municiones cayendo de gran altitud. Las primeras explosiones estallaron en las colinas por encima de la empalizada, convirtiéndolas en vapor de agua y luz. Piñones monumentales, gran cantidad de descargas de misiles y armas planetarias de rayos estaban siendo disparadas de la superficie de la luna invasora y de las flotas de nave de ataque que estaban despegando. Las bombas caían, masticando su camino a través del valle, llenándolo de hongos de humo, o lanzando agua del lago en imponentes columnas, apuñalando con haces de luz desde lo alto, vaporizando objetivos en tierra y marcando profundos cañones de ennegrecido vidrio fundido en la roca. ¡Reuníos! ¡Reuníos! Gritó Amanecer. No podía ver al primer capitán Algerín por ningún lado, pero lo poco que quedaba de la fuerza de los puños necesitaba ser enfocada y dirigida. Los proyectiles rompieron en el campo a su alrededor como meteoros. Cayeron como bombas gigantes, pero no detonaban en el impacto. Truenos conmocionadores estallaban en cada golpe. ¡Desembarcos! ¡Desembarcos de tropas! Gritó Masacre. Amanecer no discutió. El enemigo, este nuevo enemigo, estaba desplegando una fuerza inimaginable. Amanecer vio aparecer a los primeros, inundándolos desde el cráter del impacto de uno de sus proyectiles de desembarco. El humo llenaba el aire, pero podría ver las fuerzas de tierra claramente. Podría ver qué tipo de criaturas eran. Al fin se revelaba la cara del enemigo. Tampoco tenía ningún sentido, o le hacía tener el peor sentido de todos. Amanecer conocía a este enemigo. Cada hermano de los cuerpos escudos también. Guerreros del Adeptus Astarte casi podrían considerar al enemigo despectivamente debido al exceso de familiaridad. Excepto que este enemigo en particular nunca había operado de esta manera en particular. Simplemente no lo hacía, no podía. Ya no había tiempo para preguntas. El enemigo estaba rugiendo sobre ellos, y todo lo que quedaba era la guerra. Amanecer sacó su espada. El muro del amanecer siempre prevalece, transmitió por voz. Ningún muro puede comparársele. Abatidlos.